Todo pasa por la radio. A continuación, columnistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Dejamos la filosofía y nos vamos a meter en la realidad. Eduardo de Vega, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Ricardo. Buen día a la audiencia de FM Ciudad. Bien, dejamos entonces la filosofía, ¿no? Decíamos, aunque todo es filosofía en la vida. No, pero está muy bien lo que vos decís. Lo que yo, por ahí tengo otra visión de la cuestión. Vos decías, bueno, este tema que nos toca tratar hoy, que es el tema del empleo y el desempleo, que no es algo positivo, digamos, pero siempre uno tiene que encontrar el lado positivo de la cuestión. Y esto, hablar del desempleo y reconocer el problema, significa abrir las puertas a las soluciones. Y las soluciones siempre son esperanzadoras y generan cierta alegría en quien las piensa, las planifica y obviamente en que las lleva adelante y las consigue. Claro, si no, uno no estaría en esto, ¿no? O sea que, bueno, dentro de... Sí, no es bueno reconocer una catástrofe, pero sí es bueno pensar de que se puede salir de eso. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Entonces uno siempre tiene ganas de seguir pensando en estas cosas. Panorama caliente el que se viene, comicios, y este tema que vamos a tratar contigo, que ya en parte lo elaboramos o lo tocamos tangencialmente en la charla anterior, está referida al empleo en Coronel Pringles, la calidad del empleo, la calidad en el sentido de la clase económicamente activa, los porcentajes que esa clase económicamente activa tiene en la ciudad de Pringles y, bueno, fundamentalmente la situación social que genera. Bueno, por ahí convendría recordar algún número de los que dimos el otro día. Absolutamente, por eso hice la introducción. Sí, pienso que es importante tener una cuantificación del problema. Nosotros el otro día conversábamos y yo te comentaba que de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo, la tasa de actividad en Pringles es del orden del 41%, 40%. Eso significa que 4 de cada 10 pringlenses componen la población económicamente activa. Pero esa población económicamente activa está constituida por los que trabajan, por los que no tienen trabajo y por los que tienen muy poquito trabajo. Es decir, ocupados, desocupados y subocupados. De esos 4 que están en la población económicamente activa, 1 no tiene trabajo, es un desocupado. Y eso es muy grave. O sea que estamos hablando del 25%. Del 25%. 21, 22, 23. Lo que pasa cuando uno habla en estos números tan pequeños, necesita redondear y por ahí parece más. Lo concreto es que 3 de cada 10 pringlenses realmente tienen una ocupación y producen para después distribuir. En el 10%. Entre los 10. Claro, claro. Entonces, bueno, eso genera un cuello de botella muy grave. Te hago una pregunta a esta altura del partido. En los países centrales, ¿no es cierto?, en los países que tienen resuelta por lo menos una gran cantidad de cuestiones ligadas a la economía y el empleo, ¿qué porcentaje tienen de clase económicamente activa? Mira, es variable, pero mucho tiene que ver con el nivel, acá no hablaremos de tasa de actividad, sino el nivel de actividad de otros países que son más ricos, ¿no? o países mucho más consolidados que el nuestro. Una tasa de actividad razonable, buena, sería 50%, o sea, 5 de cada 10 que estén ocupados, pero que dentro de esa tasa de actividad de esos 5 no haya desocupados, que ese es otro tema a resolver. Claro, que haya un 3, un 4, un 5. Entonces, los países nórdicos de Europa no tienen tasas de ocupación muy altas, pero tienen unos seguros sociales monstruosos, porque han aportado toda la vida, porque mucha gente, pero claro, se han convertido en poblaciones más envejecidas y eso hace que mucha gente salga de la población económicamente activa, con lo que la tasa de actividad se cae. Pero se cae respaldada en recursos, es decir, acá se nos cae la tasa de actividad y no hay un seguro social, los seguros de desempleo prácticamente no operan, o sea, quedamos en
la peor de las situaciones. Claro, la desprotección. La desprotección, claro, ¿no? Que es la conclusión. Entonces, bueno, pienso que un país como el nuestro, donde está casi todo por hacer, deberíamos llegar a tasa de actividad del 50% y con un mínimo de desocupación. Uno nunca puede pensar que el 100% va a estar ocupado, porque es bastante imposible, pero sí bajar a tasas razonables, no sé, 2, 3%, bueno, sería algo más o menos manejable por el Estado, ¿no? Pero ya cuando hablamos de estos niveles, como el de Pringles, y lo mismo ocurre con los niveles nacionales y regionales, o sea, ocurre en todo el país. El otro día leía que en Bahía Blanca, sobre una población económicamente activa de 120 y pico, 130.000 personas, en el año pasado solamente se perdieron casi 7.000 puestos de trabajo. Es un número muy importante. Es escalofriante. 7.000 puestos sería la población de Pringles completa. Toda la población económica. Sí. Es como si todos los que acá tienen trabajo lo hubieran perdido en un año. Claro, porque, uno tiene que dimensionar. Claro, porque atrás de la estadística hay personas. Claro, yo siempre pienso en estas cosas, Eduardo, por eso te reitero lo de las cifras. Porque nosotros tenemos, a lo mejor, no me quiero colocar en el tema de erudito, por favor, que quede claro, pero estamos un poco más familiarizados con estas cifras. Pero la persona que por allí nos está escuchando, yo trato de ser lo más simple posible. Y siempre digo, bueno, esta es la comparación para poder establecer dónde estamos parados. Porque si uno lo abruma con cifras a la gente finalmente no entiende nada y se queda más desorientado de lo que empezó. Entonces, por eso me interesaba puntualizar y comparar. Esta comparación que vos decís de la pérdida de empleo en Bahía Blanca es catastrófica. Sí. Y seguramente será motivo de preocupación, ya sea para el intendente de Bahía Blanca, su consejo deliberante, las asociaciones comerciales y profesionales de Bahía Blanca. Mira, estos datos los brinda un estudio de la Universidad del Sur, o sea, no es un dato recogido en la calle así al garete, digamos, a la ligera, ¿no? Claro. O sea, es un estudio concreto. Y ahí señala, en ese estudio se señala algo interesante que yo estoy convencido de que nos pasa en Pringles. Ellos hablan en el estudio de que hay gran cantidad de gente que no está, el que no busca empleo no está desocupado. Es ridículo ¿Está eso. claro? Bueno, pero ellos hablan de una parte que y el que no busca empleo no está desocupado, y el que no está desocupado no forma parte de la población económicamente activa, es un excluido. Claro, sí. Ahora, ¿por qué no busca empleo? Porque no quiere, no busca porque se desalentó. Hablan ellos el estudio de la Universidad del Sur del efecto desaliento. Hay gente que sale a buscar trabajo una semana, 10 días, un mes y no lo consigue, y de pronto deja de buscar trabajo. Entonces, pasó acá, entre el estudio hecho por el Ministerio de Trabajo 2010 y 2012, que se cae mucho la tasa de actividad, bajó del 44-45% al 41%, ocurre porque hay efecto desaliento, porque mucha gente deja de buscar trabajo, entonces ya deja de ser un desocupado, ¿no? Y no forma parte de la población económicamente activa. O sea que hay mucha más gente, y estos números reales, porque vuelvo a lo que vos me decías recién, cuando hablamos de números relativos, como son los porcentajes o indicadores, no, números reales, del 2010 al 2012, que fue el último trabajo que hizo el Ministerio acá, quedaron afuera del sistema porque no buscaron más trabajo 900 personas. Ese numerito del 44-45 al 41 significa 900 personas. 900 personas excluidas del sistema, o sea, dejaron de ser población económicamente activa. ¿Qué significó esto? Que bajara el nivel de desocupación. Es una cifra engañosa. Claro, por eso digo, las cifras son muy manejables. Entonces uno tiene que mirar todo el conjunto. Y yo lo que traté de hacer, y manejándome con los censos nacionales de los últimos 30 años o 20 años, de 91 hasta ahora, fue pasar esos porcentajes a número de personas, porque el porcentaje no es muy significativo. Entonces yo digo, en Pringles tenemos 2.000 desocupados y 900 excluidos. Ese es el número. Entonces es un número muy importante para una población como la que nosotros tenemos. Y esta tendencia no ha logrado revertirse, ¿no? Claro, es tan importante, Eduardo, que si decimos 3.000 y lo traducimos a grupo familiar, estamos hablando de 12.000 personas.
No, porque bueno, a lo mejor dentro del grupo Sí, puede familiar haber, hay más de un desocupado, pero... Sí, pero no menos de 7 o 8 mil, seguro. Y ponele, a lo mejor, ponele 5.000, Claro. O 6.000. Pero son cifras que sacuden pero igual. no, igual, aunque fueran 3.000 personas en total. Sí, pero dicen seguro que no son tiene- 3.000 porque hijos tienen. No, por supuesto, sí. Y aunque compartan en el orden familiar, Sí, que la mujer sí, también por ahí se hay varios ocupa. desocupados en la misma familia, pero bueno, Claro, pero por es eso. muy grave. Pero es muy grave, es Es gravísimo. muy grave. El otro día me decía un funcionario muy cercano al gobierno municipal, que toma decisiones económicas, no voy a dar el nombre, me dice, hay 1.100 planes municipales de asistencia a gente que está con necesidades, que básicamente son gente desocupada. 1.100 planes municipales. Que se suman a los planes Que nacionales. se llaman a los planes nacionales y provinciales y la cantidad de planes que hay. ¿Se puede determinar la cantidad total? Yo creo que sí, tranquilamente. Es información que hay que conseguir, pero el acceso a la información es bastante... Restringido. Y es restringido, sí. Uno por ahí ¿Sería un tiene- desafío para la columna del fin de semana próximo? Vamos a intentar. Vamos a intentar. Hay que pedirle Vos sabés que información, pero me por eso voy lo un conseguimos. poquitito del tema, pero seguramente esto te va incluso tiene una página, un sitio y demás. Anoche con Fantino estuvo una bella guatemalteca, muy bonita, unos faroles terribles, unos ojos impresionantes realmente. Destaco la estética, ¿no? En ese aspecto. Ella está, es hija de cubanos y ¿Qué es Gloria Álvarez? Gloria Álvarez. Sí, la he escuchado. La has brillante. escuchado. Y sí, ella explica y deja muy claro lo que es el populismo. Y bueno, de su justamente, discurso, ¿no? justamente esto que estamos hablando, el de hacer que estas cifras minimicen la realidad al colocar al excluido fuera porque lo colocan fuera del sistema estadístico. Sí. Por lo tanto, es un desaparecido. Exactamente. Es un desaparecido de la Exactamente, democracia. exactamente. Es terrible hablar de estos Sí, términos, sí, ¿no? sí, pero es así. es así, es un desaparecido. Entonces, la diferencia entre lo que se pretende vender como progresismo y lo que termina siendo un populismo, ¿no? Y yo relacionaba lo que ella decía, que fue parte de la columna inicial del programa de hoy. Vos hablaste de los países nórdicos. Hay un grupo de países, Suecia, Islandia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, el norte europeo básicamente, Sí. ¿no? Donde proliferan gobiernos socialistas. Pero son gobiernos socialistas en serio. Sí, esos son en serio. Sí. Esa es la gran diferencia. Claro, tal cual. Nadie se perpetúa en el poder. Ella habla con muy buen criterio de lo que representa el progresismo convertido en populismo con el mesianismo de quienes se instalan en esos gobiernos y son reelectos de por vida, o por lo menos pretenden ser reelectos de por vida. Caso concreto Chávez, que si no lo hubiera sorprendido la muerte joven, estaría hoy. ¿Usted cree que estaría Maduro hoy? No, obviamente que sería absolutamente. así. Sabemos de la Argentina. Gloria Álvarez estaba dando ayer en la Sociedad Rural Argentina en Buenos Aires, me habían invitado a ir, una conferencia que la verdad es para escucharla, ¿no? Es brillante, Sí, es brillante. muy buena, sí, uno sí. puede o no, digo, hay cuestiones que uno puede No, llegar pero a cuestionar. es muy didáctica. Es muy didáctica clara, y muy genérica el sí, tratamiento, sí, ¿no es sí. cierto? Esto no tiene nada que ver con partidismo ni nada por el estilo. No, por Un supuesto. análisis de la sociedad política actual mundial y me parece muy bien. Y además revaloriza cosas que modestamente han sido el leitmotiv de mi vida, es decir, el individuo, Sí. la lucha, la libertad, el creer que es posible hacer cosas sin depender de la dádiva, ni de la ayuda, ni demás. Independientemente de que no estoy diciendo que el que recibe una ayuda es indigno, no, que por favor quede claro eso. No, nada que ver. Lo que digo es que como mecanismo del crecimiento de un país, no hay nada mejor que la libertad y la gestión misma del individuo. Para eso hay que prepararse, ella lo dijo ayer. Sí. Para eso hay que prepararse, para eso hay que tener fundamentos, porque no se pueden dar por la vida dependiendo de la suerte. La suerte es un toque alguna vez en la vida. Después lo demás es laburo, Seguro. sacrificio. Ricardo, yo por ahí, porque el tiempo en estas cosas, como Sí, dicen sí. ustedes, el tiempo es tirano. Exacto, no sí, sé sí. qué significa, No, pero que no hay tiempo. Yo quisiera cerrar con la a ver qué. No, pero un poco para cerrar Sí. esto. No sé si lo vamos a cerrar definitivamente, pero por lo menos dejar alguna cuestión más clara. Lo que uno logra ver a través de los números estadísticos que son tan útiles para tomar decisiones es que este problema de la desocupación y la caída de la actividad
en nuestro distrito no se ha revertido en los últimos 20 años, al contrario, se ha agudizado. Sí, sí. Entonces, el gran desafío que vos decías cuando empezamos este espacio en estas épocas de campañas políticas y que está todo el día lleno de políticos acá. Sí, sí, claro. Bueno, a mí me gustaría escuchar de los políticos que realmente valoricen esto como un tema central, muy central de la política local, y que propongan a ver cómo rompemos esta tendencia. Lo que hay que hacer acá, a mi criterio, después de haberlo analizado durante mucho tiempo el tema, y del que vengo hablando hace muchos años, lo que hay que tratar de lograr es quebrar esa tendencia negativa, o sea, esa caída. Es más, ni siquiera estoy pretendiendo pasar de los 3 de cada 10 a 5 de cada 10 mañana, pero al menos estabilizarnos en 3 y empezar a crecer muy despacito para algún día llegar a 5 cada 10 que estén generando riqueza. Pero lo importante es romper la tendencia negativa, porque si no lo logramos, esto significa que quizá dentro de 2 o 3 años estemos hablando de que la tasa de actividad es del 30%, o sea, y que tenemos 2 de cada 10 pringlenses generando riqueza, porque esa es la tendencia. Entonces, bueno, acá lo primero que tenemos que lograr es amesetar, frenar la caída y generar un crecimiento. ¿Qué significa esto? Y por eso a mí me gustan mucho los números. Significa generar en el término de un año 150 empleos. Esa es la manera de revertir, de frenar la caída, no de crecer, de frenar la caída. Es decir, soportar el posible crecimiento vegetativo, porque si no generamos esos 150 empleos, perdemos 150 ciudadanos. Ese es el tema. Sí, sí. Que lo estamos perdiendo. Un detalle que quiero aportar para el final. Cuando hablas de 3 de 10, para que quede claro, ¿no?, para la gente, tenemos 10 habitantes, tenemos 3 que componen la categoría económicamente activa. En esos 3, ¿colocamos al personal municipal? Sí, todos los que generan. Por eso te digo, sí. Para que le quede claro a la gente. Sí. Es importante resaltar que dentro de la población local, el empleo público ocupa un espacio importante. Sí, porque si le agregamos... El municipal es el más grande, pero después si tenemos todo lo demás... yo en una época, allá por la década del 90, había hecho la suma y era muy importante, ¿no? Y yo te diría que el 20% del empleo, alrededor del 20 o quizá un poquito más, son empleos públicos. Es muchísimo. Bueno, en Pringles con 1.200, 1.300 empleos que tiene la municipalidad, está teniendo un empleo municipal cada 20 personas. El presupuesto municipal, estoy equivocado, si lo absorbe un 80%, 80 y pico. Y un 70% como mínimo. Eso es lo que después posterga otras cuestiones, porque no nos olvidemos que el 70% se lo lleva la masa salarial, encima mal pagos, pues si me dijeran que ganan muy bien, no, ganan sueldos francamente muy bajos. Después con el 30% restante hay que asistir a toda esta población que está excluida y que no tiene trabajo, y aparte hay que generar infraestructura y prestar servicios y generar obra pública. Es casi imposible. Entonces, bueno, mientras no se logre revertir esto, yo por eso digo, tenemos que poner fin a la caída, estabilizar y a partir de ahí empezar a crecer. Pero tiene que haber un shock, que son esos 150 empleos que serían en un año. El municipio el año pasado, no sé si vamos a tener tiempo, informó que había logrado 150 empleos, 133 dijeron en su momento. Bueno, si uno analiza después que las mismas declaraciones publicadas por el municipio, ¿no?, boletines oficiales, dice, de los 133 empleos, 50 fueron empleos municipales. Vamos a empezar por ahí, ¿no? 13 fueron a la actividad privada, son 63. Los otros 70 de los 133 eran 47 monotributistas que la oficina de empleo presuponía que era gente que había generado su propio trabajo y que por eso eran monotributistas. Cuando uno sale a preguntar quiénes son los monotributistas nuevos, son mucha gente que estaba en situación informal, por ejemplo, en trabajos domésticos o tareas eventuales, que ante la presión del Estado por la informalidad del trabajo se hicieron monotributistas, pero no porque generaron nuevos empleos, que eran 47 de los 70. Sí, simplemente oficializar lo que estaba... Y 23 estaban haciendo unos cursos de capacitación porque iban a recibir
un subsidio, de los cuales solamente lo recibieron 20 y de los cuales solamente quedaron con actividad productiva 12 al final del año. O sea que generaron 25 empleos. 13 en el sector privado, los 50 municipales, si tenemos exceso de personal. Seguro. Bueno, o sea, las cifras, cuando uno las desagrega y las investiga, sí, claro, empiezan a decir otras cosas. Y con 25 fuentes de trabajo en un año, no cubrimos ni mínimamente, o sea, estamos en un 10, un 12% de los 150 puestos de trabajo que necesitamos para que la población no se caiga. Pregunta rápida y respuesta rápida en lo posible. Si cambian drásticamente las condiciones del campo, es decir, si se vuelve el incentivo a la exportación, si se eliminan las retenciones, si los mercados se tornan transparentes, el campo como empresa, ¿puede producir parte de esos 150? Él puede generar algo. Obviamente uno no pretende que esos 150 estén en una sola actividad. No, claro, por supuesto. El campo va a generar, sin ninguna duda, alguna respuesta. Pero el campo, con el avance tecnológico y el régimen de tenencia de la tierra, que cambió enormemente, porque quedaron muy pocos productores chicos, sin nuevos proyectos agropecuarios, no tiene posibilidad de generar mucho empleo. Pero precisamente es al sector al que hay que apuntar para generar producciones intensivas, generadoras de mano de obra y de productos que, como efecto terciario, secundario. Exactamente, sí, sí. Dentro de la actividad agropecuaria, pero una actividad innovadora que sería la intensificación de la producción. Si hay intensificación, el campo podría ser un demandante de mucha mano de obra. El campo, digamos, el sector agropecuario, quizá no sean puede haber establecimientos hortícolas, criaderos de aves, de cerdos, de pronto, tambos, otras actividades, diversificar las actividades que sean intensivas. Si se incrementa la producción, alguien que tenga una empresa de camiones, compra un camión más y ya tiene un puesto de trabajo. Pero fíjate, Ricardo, todas las verduras y hortalizas que consumimos en Pringles, todas las aves que consumimos en Pringles, no se producen en Pringles. Sí, no, eso sería plata que quedaría en el circuito económico de Pringles, que es mucha plata, yo lo tengo cuantificado, y generadora de mucha mano de obra. Y te estoy hablando solamente de frutas, hortalizas, huevos y gallinas. Que es realmente lo elemental. Básico y fácil y adaptable a nuestra región. Bueno, hay que apuntar por ahí, me parece. Como siempre ocurre, lo dijo ayer Matías Montenegro ante la presencia de otro miembro de la familia de Vega. Los de Vega se van en el tiempo y nosotros también nos vamos en el tiempo. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Todos los viernes. Quiero hacer una aclaración. A ver. Que la voy a hacer en público y con la presencia. Y queda grabada, y queda grabada. Off the record. Y queda grabada. El señor Eduardo de Vega es una persona de mi conocimiento y mi amistad personal. Está aquí no representando a ningún partido político. Es decir, la invitación que yo le hice a Eduardo es a una persona ocupada de los temas de Pringles, que se fundamenta, que estudia. Cuando yo lo invite, él tiene una identificación política. Si un día participa de esta mesa o en el lugar que fuere como integrante de un partido político, obviamente va a tener el tratamiento de un invitado. En este momento es alguien con el cual nosotros recibimos con mucho agrado y nos enriquecemos, y ustedes seguramente se están enriqueciendo. Así que hago la aclaración porque alguien me tiró la idea, pero ¿qué? No, nada que ver. No está Eduardo de Vega en esta mesa sentado por pertenecer a un partido político. Es parte del programa ya. Es parte del programa, y porque yo no tengo ningún empacho en decirlo, me siento muy halagado que integre esta mesa, porque es un individuo que se ha preparado para hablar de estos temas. Gracias, Eduardo. No, gracias a vos.